Televidentes, el Frente Unitario de Trabajadores se declara en resistencia y está convocando a una gran paralización nacional en rechazo a las medidas económicas adoptadas por parte del régimen, que según señalan no brinda garantía alguna a los trabajadores del país. Para abordar esta temática hemos invitado a un experto en temas laborales, el doctor Pedro Cruz. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Buenos días y bienvenido. ¿Qué relación tiene la eliminación del subsidio a los combustibles con las garantías y el derecho a una mejor forma laboral de los trabajadores ecuatorianos? Mire, el presidente Lenín Moreno ha adoptado estas medidas, que no son paquetazos, para adecuar al país hacia la regionalización y la mundialización de la economía. Bien. Nosotros no nos podemos quedar rezagados frente a nuestros enemigos naturales en el comercio regional y global, que es Colombia y que es Perú. Ni siquiera nos vamos a comparar con Panamá, que tiene dólar. Pero entonces, ante esa circunstancia, estas reformas apuntan al despegue de la economía ecuatoriana y a la capacitación de la mano de obra y el empleo pleno. ¿Por qué entonces, o cómo entender o interpretar estas expresiones por parte de dirigentes gremiales y de trabajadores de toda la vida, que cada vez que se anuncian importantes reformas como las que usted señala y han sido dadas a conocer por el gobierno, salen por los fueros a decir que se van a conculcar los derechos de los trabajadores? No hay ninguna conculcación de los derechos de los trabajadores. Estas reformas no son regresivas, no son menoscabando los derechos adquiridos e irrenunciables de los trabajadores. Es para aquella gran cantidad de ecuatorianos, cerca de 5 millones, que no tienen empleo. Por eso el presidente habla de nuevas formas de contratación. Por supuesto, por ejemplo, el teletrabajo. Yo lo vengo anunciando desde el 2007. El teletrabajo para ingresar a las TICs y que los jóvenes, que son los millennials y que son los que manejan estos instrumentos, puedan tener un trabajo desde su casa, desde su oficina. Es decir, se trata de dar la oportunidad y posibilidad a aquellas personas que no tienen empleo de ninguna naturaleza. Por eso es el contrato de emprendimiento, que muchas personas no lo entienden. Claro, en materia laboral siempre es transformación, siempre es dinámica, siempre tiene que estar acorde a la realidad económica y social de un país. No podemos legislar como 100 años atrás, o 50 años atrás, o 40 años atrás, como quiere el PUC. De esa manera no se avanza. Ahora, revisando las propuestas del Ejecutivo, me encontraba yo con algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, el presidente anunció un contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad, por un lado. Y por otro lado, habló también de contratos por tiempos determinados. ¿A quiénes va dirigido esto? Esto va dirigido, por ejemplo, en el contrato de tiempo determinado, Rafael Correa en el 2005, y eso se olvidan los señores dirigentes nacionales del FUC, derogó el contrato por plazo determinado, el contrato a plazo fijo de un año que existía en nuestra legislación laboral. Y se fueron a la calle más de 130.000 ecuatorianos que no volvieron a ser contratados bajo esta modalidad. Ahora tendrían esa oportunidad de aprobarse esta reforma. Por supuesto, y no solamente 130.000, llegaremos a 180.000, a 200.000, está calculado que ese es el gran universo que puede ser empleado por las empresas. Ahora, doctor Cruz, ¿qué pasa con el tema de los beneficios que siempre busca todo trabajador? ¿Hasta dónde, y no sé si usted habrá tenido oportunidad de poder revisar la propuesta del Ejecutivo, hasta dónde estos contratos por tiempo determinado también garantizan los beneficios, la seguridad social que todo trabajador aspira? Todas las nuevas modalidades de emprendimiento que están en la reforma impulsada por el ministro Madero no conculcan ningún derecho y gozarán de todos los derechos de todo empleo. Seguridad social, 13º, 14º, vacaciones, fondo reserva. Y le iba a explicar un poquito. ¿Proporcional al tiempo que dure su contrato? Por supuesto, todo en materia laboral es bajo el principio de la proporcionalidad al tiempo efectivo de trabajo. Pero déjeme explicarle, Luisa. El contrato que usted hablaba de reemplazo de maternidad, paternidad y enfermedades catastróficas, se está olvidando usted, ya no va a tener el castigo de un 35% adicional al sueldo que se va a pactar, como lo dejó Rafael Correa. Usted ya puede contratar una persona que vaya a reemplazar al personal de la maternidad o de la paternidad o que tenga una enfermedad catastrófica sin tener que recargarle un 35% más. Y eso va a liberar un poco también la contratación en el mercado laboral. Otro de los puntos que planteó el Ejecutivo y que estarán dentro de las reformas, ha dicho el cambio en la fórmula de la jubilación patronal.
¿Ha podido revisar usted en qué consiste ese cambio y qué beneficios ofrecerá para los trabajadores? Vamos a hacer un planteamiento. Sí. Para los trabajadores que ya están gozando de la jubilación patronal o que ya estén dentro de los 20 o 25 años, no se les va a conculcar su derecho a adquirir su jubilación patronal como está en el sistema actual del artículo 216. Es decir, que se va a respetar todos los años que ha trabajado. Todos los años. Es para los que van a ser contratados de aquí a futuro, para ir poco a poco dándole una nueva aplicación a la jubilación patronal, donde el empleador, el patrono, tendrá que pagar el 2% de la planilla mensual de aporte al seguro para cada uno de sus trabajadores. Entonces ya no interesa si usted solamente trabajó para un patrono o trabajó para 3 o 4 o 5. Lo que es importante es que a los 25 años usted recibe su global. Ahora, doctor Cruz, usted ha tocado un punto importante y ampliando un poco más lo que es la propuesta presidencial, se dice que ese 2% que se suma al aporte, en este caso del empleador, para el trabajador ecuatoriano, podrá ser ahorrado, dice, en el IES o en fondos privados. ¿Quién decide o determina dónde se lo guarda? Si en el IES o en un fondo privado, ¿el empleador o el trabajador? No, es una decisión del trabajador, del empleado, público o privado, sujeto al Código del Trabajo, que elige: yo no quiero el seguro social porque me va a pagar menos interés, yo voy a una empresa privada aseguradora que me va a pagar mayor interés y está asegurado mi fondo global de jubilación. Y usted como experto en temas laboralistas, ¿qué le sugeriría a un trabajador? ¿Que aporte el seguro o que aporte un fondo privado? Al fondo privado, porque eso va a permitir también, Luisa, que se formen nuevas empresas y van a ser nuevos contratados, nuevos segmentos de trabajadores, jóvenes especialmente, y técnicos en esta área de la planificación de la seguridad social, como ya existe en Chile, como ya existe en Argentina y como existe en México. Ahora, doctor, esto de que las medidas también apuntan al sector público, con el fin, dice el presidente, de reducir la masa salarial. Se indicó que los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración, además de que se reducirá el tiempo de vacaciones de 30 a 15 días. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Está bien que el sector público o el trabajador del sector público se iguale a lo que es el trabajador de la empresa privada? Por supuesto. Por ejemplo, en el caso de los contratos ocasionales, había la disposición que todas las empresas tenían que tener hasta un 20% de trabajadores ocasionales. ¿Qué ocurrió? Que en estos 10 años calculamos cuántos ocasionales hubieron en la administración pública, más de 200,000. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? En vez de votarlos, de despedirlos, que se vayan a la calle, les dice: yo te vuelvo a contratar ocasionalmente, pero ya no te puedo pagar lo mismo porque estamos en estrechez económica. Te voy a reducir el 20%, pero sigue trabajando. ¿Y quién más no quiere seguir trabajando? Por supuesto. Claro. Ahora, de las vacaciones, en verdad, en el sector público tienen 30 días, en el sector privado 15. Se va a equiparar todo a 15 días para que haya igualdad en cuanto al goce y el disfrute de las vacaciones pagadas. Doctor, y aquí un poco para ser como abogada del diablo e ir cerrando la entrevista. Sin embargo, la dirigencia de FUT sostiene que se pretende hacer del trabajo una mercancía con flexibilización. Las empresas crecen en ganancias, dice, pero no existe una verdadera redistribución de la riqueza. ¿Cómo responder a este tipo de aseveraciones que de una u otra manera tal vez engatusan, ¿verdad?, y envuelven a los ecuatorianos que, no teniendo una posibilidad laboral, piensan que con estas medidas tal vez no las tendrán nunca, cuando de acuerdo a lo que usted nos está explicando va a suceder todo lo contrario? Aquellos que no tienen trabajo podrán acceder a un trabajo. Es más, una forma de redistribución de la riqueza que vaya directamente a beneficio de los trabajadores son las utilidades. Imagínese usted que en 10 años Correa no repartió utilidades como decía la ley. Y acuérdense que le puso un tope, un techo. Ahora se abre ese techo y hay la oportunidad de que las utilidades crezcan al haber más apertura económica en la empresa, contratan más personal y entonces va a haber más ecuatorianos que van a abusar de la riqueza que reparten las empresas con el 15% de utilidades. Y voy a hacer una acotación. En el campo de la jubilación, el Estado tiene que ir poco a poco comprando la jubilación a sus trabajadores, porque hay jubilación de $100, de 80, eso no puede ser. Tiene que ir y hacer una programación de estas empresas que ganan buenas utilidades, como CNT, CNTEL, las Petroecuador, tienen que hacer una programación de compra de jubilación a aquellos que la quieran comprar y a aquellos que deseen vender. Tiene que hacerlo el Estado para ir bajando su pasivo laboral.
Doctor, en resumen, no hay retroceso ni regresión de derechos. No hay regresión, no hay precarización, no hay vulneración. Lo que hay es apertura al mercado laboral para que nuevas mujeres, jóvenes, técnicos, profesionales accedan al mercado laboral que hoy están impedidos de poder trabajar. Gracias por su presencia esta mañana y por sus valiosos conceptos, sobre todo porque nos clarifican el panorama y nos permiten entender el alcance real de estas reformas. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Amigos televidentes, hemos escuchado la intervención del doctor Pedro Cruz, distinguido laboralista ecuatoriano, haciendo un análisis del porqué de las reformas y de lo beneficiosas que serán en el ámbito laboral ecuatoriano.